Padre, gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Rey, por este tiempo, Señor, que nos permites compartir tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra, penetra, separa el alma del espíritu, Señor, las coyunturas, los tuétanos, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Rey. Señor, gracias porque solamente tú, Señor, solamente tú pudiste hacer todo aquello, Señor, para lo cual fuiste enviado, Señor, bendito Rey, Señor, engendrado no por hombre, Señor, bendito Rey, sino por el Espíritu Santo de Dios, Señor, en una mujer, bendito Rey, Señor, una doncella, Rey Santo, Señor, que ofreció su vida, Señor, al servicio tuyo, Rey Santo, Señor, sin estimar, Rey Santo, Señor, el desposamiento con su esposo José, Señor, sino que no miró, Señor, aquellas condiciones, no miró nada, Señor, sino que se dispuso, Señor. Rey, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, a estar comprometidos como aquella mujer, Señor, sin estimar, Señor, las cosas de acá abajo, Señor, sino primeramente las de arriba, Señor. Qué enseñanza de aquella mujer, Padre. Qué enseñanza, Señor, bendito Dios, que nos da, Rey. Señor, bendito Rey, gracias, porque aún siendo pecadores, Señor, tú moriste por nosotros, Rey. Aún no éramos pueblo, Señor, no te buscábamos, Señor, así como dice tu palabra, Señor, que iré donde un pueblo que no te buscan, Señor, ni conocen de ti, ni tu nombre, Señor, ni tus mandamientos, nada, Señor, sin ley. Oh Rey, tú nos llamaste, Señor, a ser tu pueblo, Señor. No teníamos promesas, Señor. No teníamos pacto, Señor. No teníamos nada, Rey. Y en tu misericordia, Señor, en tu gracia, Señor, en tu amor, Rey Santo, Señor, abriste la puerta para nosotros los gentiles, Señor. Señor, gracias, porque así como dice que la salvación viene de los judíos, Rey, nuestro Rey, de la tribu de Judá, Señor, tú, Señor, lo levantaste, Padre. Gracias, Rey Santo, Señor. Señor, te colocamos tu palabra, Rey Santo, Señor. Porque si tú, Señor, no edificas, Señor, en vano, Señor, edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Rey Santo, y tu fidelidad para siempre, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tú no te puedes negar a ti mismo, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Rey. Eres grande y poderoso, maravilloso eres tú, Señor. Edifica a tu pueblo, Señor, con tu palabra, Rey Santo, Señor. Y que sea el Santo Espíritu de Dios moviéndose, Señor. Que sea el Santo Espíritu de Dios moviéndose con poder y con libertad, Señor. Enseñando, Señor, bendito Dios, Señor. Revelando, trayendo el entendimiento, la comprensión, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, sean bendecidos sus familias, sus esposas, esposos, sus hijos, su lugar de trabajo. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, mis hermanos, esta es la segunda parte de que estamos hablando. Habíamos hablado anteriormente sobre el sacrificio de Cristo Jesús, de su sangre y de qué lo que hizo con nosotros y la representación del antiguo pacto del Cordero de Dios y de la salvación que nos dio, esa salvación tan grande.
Y ahora miramos es acerca de la muerte del Mesías, a la muerte de Cristo Jesús. Cuando hablamos del Mesías, es el Cristo, el señalado, ¿sí? El ungido, quiere decir el Cristo, el Mesías. Mesías quiere decir el Cristo, el señalado, el ungido, el escogido. Y habíamos hablado ayer, estábamos hablando anteriormente de cómo está conformado el hombre con espíritu, alma y cuerpo, y que en la medida en que el hombre muere, entonces la muerte quiere decir una separación. Lo habíamos hablado anteriormente. Y cuando el hombre muere, dice aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 6, dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces podemos mirar, mis hermanos, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y es algo que, mirando Eclesiastés capítulo 3, el versículo 21 nos dice que es parte de algo que dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces se estaba hablando de nuestro cuerpo. Ahí en Eclesiastés igualmente está diciendo, y dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces aquí podemos ver que es algo que el Señor le revela a Salomón y que es algo con lo que nosotros debemos entender entonces. Y nosotros podemos corroborar esa parte con la palabra de Dios. Cuando el Señor va a morir, entonces dice, entonces Jesús, ahí en Lucas capítulo 23, el versículo 46, está diciendo el Señor: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y podemos ver también que en Hechos capítulo 7, cuando están apedreando a Esteban, entonces dice en el versículo 7 de Hechos 7, versículo 58, dice: y echando afuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recíbeme mi espíritu. Entonces, queriendo decir que así como el Señor nos compra, ¿sí?, con precio de sangre, el Señor nos compra con precio de sangre, y podemos decir entonces que aún nuestro espíritu le pertenece a Él, nuestra alma le pertenece a Él, y nuestro cuerpo también aún le pertenece, porque si el Señor Jesús, hermano, cuando resucitó, no se encontró el cuerpo porque fue transformado, ¿sí?, como lo dice Corintios, que esto corruptible se transformará en algo incorruptible y esto mortal en algo inmortal. Entonces, que así como el Señor Jesús participó de la resurrección, nosotros también participamos de la resurrección, y así esté el cuerpo como esté en la fosa, va a ser transformado. El cuerpo del Señor Jesús por eso no se encontró, porque fue transformado en un cuerpo celestial, ¿sí?, en un cuerpo diferente, en un cuerpo espiritual, ¿sí?, donde podía atravesar las paredes, donde podría aparecerse en un lugar determinado y todo ello. Y cuando hablamos acerca del alma, que nosotros estamos conformados, entonces el cuerpo vuelve al polvo, como lo decía en Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el espíritu de los creyentes va a Cristo. Y entonces vamos a mirar lo del alma, porque la palabra de Dios ahí en Hechos 2, vamos a leerlo desde el 29, dice: varones hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Óigalo bien, entonces aquí estamos hablando que el Señor Jesucristo, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces podemos decir que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si es creyente, el Espíritu va a Cristo que nos compró. El cuerpo, ¿sí?, vuelve al polvo que lo dio, y el alma va a un lugar determinado que se llama Hades. En hebreo se llama Seol, en griego se llama Hades. Entonces esto lo estábamos hablando ayer y lo estábamos explicando para que nosotros podamos comprender lo que estamos hablando ahora. Entonces dice aquí que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué? Porque fue transformada, como lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, que lo estaremos viendo más adelante, ¿sí? O sea, acerca de la resurrección, pero igualmente el Señor nos habla a nosotros de que ese cuerpo, cuando va el arrebatamiento, cuando sucede el arrebatamiento, nuestro cuerpo, ¿sí?, va a ser una transformación. Y eso fue Cristo Jesús, como dice la palabra aquí en Corintios, también dice que Cristo Jesús es la primicia. Y dice aquí en el versículo 52, dice, en un momento, en un abrir, porque el apóstol Pablo está diciendo que va a decir un misterio, y no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos moriremos. O sea, dormir quiere decir aquellas personas que son sepultadas, ¿sí? Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, tanto los muertos como los vivos van a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, aquí está hablando de algo que es simultáneo, ¿sí? De la resurrección de los muertos y del arrebatamiento. Esto es simultáneo y esto no va separado, ¿sí? Esto va uno con otro. Entonces dice aquí, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, que queriendo decir que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces es necesario que sea transformado. Entonces esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces podemos ver que así como el Señor Jesucristo, su cuerpo también fue transformado. Por eso no se halló el cuerpo en la fosa, ¿sí?, en el sepulcro. Entonces es porque le sucedió eso que de nosotros también participaremos en la primera resurrección, en el arrebatamiento, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor nos dice que fue lo que pasó con él, que fue transformado su cuerpo. Allí en Corintios, si nosotros lo miramos más adelante, el Señor dice acerca del arrebatamiento y acerca de cuál sería el orden, ¿sí? Entonces dice aquí en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos que en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que, óigalo bien, primicia de los que durmieron,
es hecho. O sea, Cristo Jesús es el primero en haber sido resucitado y su cuerpo transformado, ¿sí? En un cuerpo celestial. Entonces dice aquí en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Entonces aquí está el orden: Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí vemos 3 lugares y nosotros esto lo hemos explicado en el arrebatamiento. Lo podemos buscar, el programa allí en YouTube, lo podemos mirar acerca del arrebatamiento, acerca de los últimos tiempos. Entonces aquí nosotros nos está diciendo que Cristo es la primicia, que Cristo es el primero, ¿sí? Después las primicias y después luego los que son de Cristo en su venida. Y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, cuando el Señor nos está hablando en que su alma, el Hades no la pudo retener, ¿sí? Cristo, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción, es porque hubo una transformación. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice, está aquí el apóstol Pablo hablándoles a todos aquellos hombres que vieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando descendieron las lenguas de fuego. Entonces en Efesios 4, versículo 7, estamos hablando de que, pero en cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces hablábamos anteriormente de que esto de que subió lo alto era que primero había descendido, dice aquí en el versículo 9, y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces nosotros podemos mirar, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, o sea, como lo dice lo dice Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, a mí me parece algo bien precioso esto, y por eso el apóstol Pablo lo escribe y nos dice que haya pues en nosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, que nosotros sigamos sus pisadas, que nosotros sigamos ese caminar. Y entonces dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, mis hermanos, de que el Señor Jesucristo, Él retuvo todo eso, Él entregó su gloria. Por eso es que en Juan capítulo 17, Él está diciendo, Padre, la gloria que yo tuve antes contigo. Él está hablando de la gloria que él había tenido allí con el Padre, como lo dice Juan capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ¿sí? Ahí cuando, por él fueron creadas todas las cosas. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros algo bien precioso, que él estaba en el principio, ¿sí? En el principio era el verbo, o sea, la palabra, la pronunciación, el sonido, ¿sí? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea que el mismo verbo también era Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios que aleteaba sobre las aguas era el mismo Dios, y el mismo Padre, ¿sí? El verbo, el Dios, el Padre era también Dios, ¿sí? Y este era en el principio con Dios, dice allí, que el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque si es él el verbo, él es la palabra, él es ese sonido cuando dice hágase la luz. Entonces
inmediatamente se empieza la fuerza espiritual, el Espíritu Santo y todo ello empieza a hacer a la luz y se hace la luz, ¿sí? El Padre piensa en todo ello, el Verbo pronuncia la palabra y el Espíritu hace. Entonces dice, en él está la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Y las tinieblas, ¿sí?, no prevalecen ante la luz, ¿sí? Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es importante. Entonces, así como esa gloria, ¿sí?, esa gloria que tenía el Señor Jesucristo, o sea, el Verbo, ¿sí?, cuando se hizo carne, ahí en Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese mismo, él dice, Padre, glorifícame tú, ¿sí? Ahí en Juan 17, el versículo 5 está diciendo, Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Entonces podemos ver, hermano, que el Señor se despojó. Aquí está diciendo en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Óigalo bien, o sea, bajo unas condiciones, o sea, como siervo, ¿sí? Y el hombre como tal estaba bajo el maligno, ¿sí? Y por eso era su situación de pecado continuo, ¿sí? No podía ser libre del pecado. La ley mismo manifestaba el pecado y no podía ser libre del pecado. El Señor Jesucristo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, que había una autoridad que estaría mandándolo a él, y esta autoridad era el Padre. Por eso el nacimiento del Señor Jesucristo en el vientre de María, en el vientre de esta doncella, hermanos, fue por obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el maligno no tuviera potestad sobre él, ¿sí? Y por eso es que viene la tentación de Satanás hacia el Señor Jesús para meterlo por debajo, ¿sí? Para que él quedara bajo la autoridad de Satanás. Entonces esa era digámosle, una lucha de Jesucristo hombre, hermano, para que lo podamos entender. No Satanás contra Dios, no, Satanás contra Jesucristo hombre, ¿sí? Y entonces dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice en el versículo 6, entonces el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea, eso era una humillación, hermano. El morir en la cruz era una humillación, como decirlo, la muerte en la silla eléctrica, ¿sí? La muerte o la cadena perpetua o la muerte por tal cosa que se hizo, ¿sí? Entonces él fue humillado, él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte en humillación, ¿sí? Y aquí está diciendo que él se humilló a sí mismo haciéndose obediente, ¿sí? O sea, hermano, yo me tengo que humillar ante Dios haciéndome obediente a la palabra que el Señor me dice. Muchas veces, hermano, va pasando una persona, hermano, que tuvo un conflicto con uno y todo eso, y el Señor a uno le dice, bendícelo. Yo me debo de humillar, óigalo bien, yo me debo de humillar, ¿sí?, a mí mismo, haciéndome obediente a lo que el Señor me está diciendo, bendícelo.
Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces eso es la parte de la humillación, ¿sí? Que es lo que el Señor nos diga y bajarnos al nivel que el Señor nos dice que hagamos y hacer lo que Él dice. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue obediente a esa muerte, y una muerte de cruz, una muerte humillante. Y si podemos mirarlo, hermano, estaban los dos ladrones y uno de ellos dijo: Señor, realmente nosotros tenemos por qué estar aquí, porque hemos hecho lo malo, pero tú no deberías de estar aquí. Entonces eso es lo importante, que lo que hace el Señor por nosotros, y que nosotros debemos de seguir esos pasos. Entonces dice el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. O sea, era la promesa. ¿Por qué? Porque vencería en la cruz, porque derrotaría a Satanás y a todo su séquito, porque lo destruiría, porque destruiría también la muerte, porque tomaría las llaves del Hades y de la muerte, porque haría todas esas cosas, hermano, por nosotros, para llevarnos a Dios en gloria. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo, hermano. O sea, lo de la cruz, lo del derramamiento de sangre, lo de su sacrificio, lo vimos, hermano, y es tremendo, porque fueron 7 enseñanzas que se dieron sobre la sangre de Cristo Jesús, el derramamiento de su sangre. Ahora estamos mirando lo de su muerte. ¿Qué fue lo que obtuvo en la cruz el Señor y qué fue lo que hizo? Aquel señor que se llama Jorge Mario Bergoglio, dice que la muerte de Jesús, ¿sí?, fue algo que realmente no valió la pena. Él utiliza una palabra que es muy tremendo y que dice el fracaso de Jesús en la cruz. Y esto, hermano, esto es una cosa contradictoria de todo lo que el Señor ganó en la cruz, y tiene que ver con las tinieblas, hermano, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el Hades, ¿sí? Entonces esas palabras que ese Señor declara, yo creo que son del otro lado, más bien de las tinieblas, que aceptando y aprobando todo lo que hace las tinieblas, que lo que hizo el Señor Jesucristo, porque dice el fracaso. Entonces dice: por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Óigalo bien, hermanos, ¿en dónde quiénes van a doblar las rodillas? De los que están en los cielos, de los que están en la tierra, que somos nosotros, y los de debajo de la tierra. O sea que hay personas debajo de la tierra, hay almas debajo de la tierra, y que deben de doblar sus rodillas. Y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Sea en gloria en el cielo, en alabanza, en adoración, sea en la tierra, hermano, sus hijos, los creyentes, o sea en las partes más bajas de la tierra, ¿sí?, donde piden misericordia, y que ya no hay un punto para devolverse, ¿sí? Entonces en primera de Juan capítulo 3, ¿sí?, nos habla el Señor y nos dice que para esto vino el Señor Jesucristo, ¿sí? Y nos dice que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y entonces yo me quedo aterrado, hermano, porque esto es muy precioso, ¿sí? Esto es preciosísimo, que el Señor Jesucristo haya venido para deshacer las obras del diablo. Y dice aquí: el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que, hermano,
si nosotros vemos, ¿sí? Vemos la obra, ¿sí? de evangelística del Señor Jesús, si nosotros vemos la obra en la enseñanza, porque Él tocó los 5 ministerios, si nosotros vemos todo lo que Él hizo, hermano, ¿sí? En su ministerio, entonces vemos que fue una liberación, hermano, ¿sí? Empezó a deshacer todas las obras del diablo, pero hay algo bien precioso, hermano, y que nosotros debemos de llegar a esa dimensión, y es de que el Señor dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Y a ese punto, porque si el Señor vino para deshacer todas las obras del diablo, hermano, y sabemos que es en nuestras vidas, hermano, es en nuestras vidas que Él viene a deshacer las obras del diablo. Y si Él vino a deshacer las obras del diablo, hermano, en nosotros, pues podemos llegar a esa misma dimensión de lo que el Señor está diciendo aquí. Dice: nada, el enemigo no tiene nada en mí. Entonces, debemos de armarnos, hermanos, de valentía. Debemos de armarnos de esa convicción que a esa estatura es la que el Señor nos habla de llegar, ¿sí? Porque dice que la palabra de Dios es poderosa, hermano, que nos enseña, que nos adiestra a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero aún nos dice a nosotros que es para que nosotros lleguemos a esa misma estatura. El Espíritu Santo de Dios es el que hace esa obra en nosotros, y nosotros debemos de permitirle que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Allí entonces en Mateo capítulo 12 nos dice una obra que el Señor hace, y que podemos ver que el Señor Jesucristo era hombre y que fue guiado por el Espíritu Santo, y que Él no hizo la obra con los poderes de Él, de Dios, y que fue a algún lugar a aprender esos poderes. No, hermano, aquí lo dice la palabra de Dios muy claramente en Mateo capítulo 12, versículo 27, dice: y si yo echo fuera demonios, los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué? Porque habían hijos de los sacerdotes que echaban fuera demonios, y nosotros lo podemos ver en Hechos capítulo 19. Ahí vemos una compañía de sacerdotes y de hijos que estaban echando fuera un demonio. Entonces el Señor está diciendo, hermano, que si Él echaba fuera demonios por orden de Belcebú, ¿por quién los echaban vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque el Señor decía: un reino dividido contra sí mismo no permanecerá su reino. Entonces en el 28 nos dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que Él no echaba demonios por sí mismo, porque Él era Dios. No, hermanos, el Señor se despojó, como lo dice Filipenses. Él se despojó de ser Dios, entregó todos sus poderes, entregó toda su gloria y todo ello. Ya lo leímos ahorita en Juan capítulo 17, y entonces la obra del Señor fue sobre Él, porque en Él habitaba la plenitud de la deidad. Ahora, en nosotros, que more el Espíritu Santo, que more el Señor Jesús y que more el Padre. Esa es, hermano, algo que nosotros debemos de anhelar, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos de anhelar como creyentes, de ir progresando, y que no solamente que tengamos el Espíritu Santo, el sello, y que no solamente que el Espíritu de Cristo está aquí y que por eso soy hijo de Dios. No, hermano, nosotros tenemos que anhelar el bautismo en Espíritu Santo. Nosotros debemos de anhelar los dones espirituales. Nosotros debemos de anhelar que se nos revele el ministerio para lo cual el Señor nos ha llamado, las obras que tenemos que hacer, que aún en nuestras vidas
repose, óigalo bien, repose el Espíritu Santo, repose el Padre y repose el Hijo. Esto nos lo dice en su palabra el Señor en Juan 14, 21 y 23. Ahí nos habla sobre estas cosas, y en Primera de Pedro capítulo 4 nos habla también de que el Espíritu Santo de Dios también viene a reposar sobre nuestras vidas. Entonces, así como el Señor, hermanos, caminó como un hombre y en él habitaba la plenitud de la deidad, en nosotros también podemos caminar así como él caminó, mis hermanos, y no hemos de extrañarnos de todo lo que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces, cuando nos dice que él subió, ¿sí? Subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, hermanos, importantísimo que nosotros podamos entender que una de las cosas, hermano, y la victoria del Señor Jesucristo, la victoria en el Señor Jesucristo, primeramente la obtuvo allí en la cruz, en su muerte, porque la palabra de Dios nos dice allí en Colosenses capítulo 2, nos dice que y a nosotros estando muertos, óigalo bien, esa era la condición de nosotros, y a nosotros que estábamos muertos muertos en pecados y delitos, en la incircuncisión de nuestra carne, o sea, como gentiles en el pecado y en la incircuncisión, o sea, no teníamos pacto, ajenos de la ley, ajeno de las promesas, todo ello. Entonces dice que estábamos en pecado, y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, eso producía la enemistad con Dios, ¿sí? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, allí el Señor cuando él muere, ¿sí?, en la cruz, hace una amistad con Dios. Entonces dice, anula el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermano, queriendo decir entonces que el Señor, hermanos, el Señor triunfó. El Señor triunfó allí en la cruz. Hubo un triunfo. ¿En qué sentido? Despojó, les quitó el poder, hermanos, que tenía sobre nosotros. Les quitó el poder y la autoridad que nos habían entregado en el Edén para enseñorear y para sojuzgar. El Señor lo tomaba, ¿sí? Por eso es que dice en Efesios que Él descendió y que Él llevó cautiva la cautividad, pero también dice que Él dio dones a los hombres. Dice que el que descendió Él vino a tomarlas, dice, y esto de que subió, sino que es que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí en Colosenses el Señor nos está ministrando, ¿sí?, de ese triunfo, ¿sí?, que quitó ese poder, esa autoridad, ¿sí?, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, diciéndonos entonces el Señor que exhibió públicamente ese triunfo, o sea, en la cruz estaba exhibiendo, porque hubo tinieblas, ¿sí?, desde la hora novena hasta la hora tercera, o sea, estuvo en tinieblas, ¿sí? Se congregaron las tinieblas a ver qué podían hacer, y ahí fueron destruidos, porque en Hebreos capítulo 2 nos dice la palabra de Dios que aún allí
fue destruido el maligno, ¿sí? Hebreos capítulo 12, el versículo 14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿sí?, también Cristo Jesús participó de carne y sangre. O sea que aquí vemos, hermanos, que Él no era un holograma, no era un espíritu, Él participó de carne y sangre, ¿sí? Y también dice de lo mismo que participamos nosotros, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, allí destruyó, ¿sí? Dice, para destruir por medio de su muerte, ¿sí?, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás, el diablo, ¿sí? Y lo destruyó. Aquí lo dice. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, este es un logro. Lo despojó, ¿sí? Lo despojó del poder y de la autoridad que tenía sobre nosotros, ¿sí? Y también lo destruyó a él, al que tenía. Y mire, hermano, esto es precioso porque en Juan 16 nos dice a nosotros que dice, pero yo os digo la verdad, está diciendo el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, óigalo bien, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os vendrá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que era necesario que el Señor muriera, resucitara y estuviera a la diestra del Padre. O sea que Satanás, hermano, el diablo, la serpiente antigua y el dragón, fue juzgado también, hermano. O sea, no había sido juzgado. Y esto es importantísimo porque el Señor Jesús también desciende a las partes más bajas de la tierra y Él va a hacer una labor. Entonces allí nos está diciendo que el Señor dice, cuando nos dice, el de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, cuando el Señor Jesús vino, murió y resucitó, allí fue ya juzgado. O sea que a Él no le habían hecho un juicio, hermanos. Esto es lo que tenemos que entender, ¿sí? En la palabra de Dios nos muestra el fin de Satanás, que es en el lago de fuego, ¿cierto? Ahí nos lo muestra, ¿sí? Y podríamos decir, este es el juicio, ya se hizo, pero igualmente nosotros somos hijos de Dios y estamos sentados en los lugares celestiales y nos tienen lugares celestiales allá, pero primeramente nosotros tenemos que caminar aquí y hacer la voluntad del Padre y desarrollar la obra para la cual fuimos comprados, para que nosotros nos sentemos en ese lugar. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de posición. Entonces, aquí nosotros vemos que Satanás el Señor vino y fue juzgado de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, todo esto son los logros contra las tinieblas. O sea, y cuando nos dice que las puertas del Hades, hermano, no prevalecerán, no podrán, hermano, levantarse contra la iglesia. Entonces estamos entendiendo, hermano, que el Hades también, sí, el Hades también fue llevado cautivo. El Hades también fue vencido. La muerte también fue vencida. Y por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor venció
a todo ello, y nos dio la autoridad y nos dio el poder para vencer también. Y por eso es que el Señor nos dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en nuestras vidas, nos han dado poder y nos han dado autoridad, y en su nombre, ¿sí? En su nombre podemos echar fuera demonios. En su nombre impondrán las manos, orarán, impondrán las manos y serán sanados. En su nombre, hermanos, es lo que es la palabra, ¿sí? Es que lo que el Señor dice ahí en Filipenses, que se le dio un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla, ¿sí? Se le dio un nombre sobre todo nombre, ¿sí? Señor. El nombre sobre todo nombre es Señor. Es una autoridad en la cual, cuando nosotros decimos que al Señor lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pues lo aceptamos primeramente como nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados, el que nos quita todo el acta de decretos, el que quita el juicio que tenemos por el pecado nuestro, ¿sí? La redención. Pero también cuando hablamos de Señor, que lo aceptamos como nuestro Señor, quiere decir que Él es nuestra autoridad y Él es el que va a mandar. Nosotros vamos a ser siervos suyos y Él es nuestro Señor. Entonces es importante que nosotros podamos entender aquellas cosas de las cuales el Señor nos habla, ¿sí? Entonces, podemos mirar en Colosenses, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estas cosas son las que nosotros tenemos que entender de la victoria de Cristo Jesús en la cruz y de lo que Él tuvo que ir a hacer, ¿sí? A las partes más bajas, al corazón de la tierra, porque dice, estas señales, ¿sí? Ustedes piden señales, pero la señal que se les dará será la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, asimismo, 3 noches y 3 días, asimismo el Hijo del Hombre es necesario, ¿sí? Que esté 3 noches y 3 días en el corazón de la tierra. Ahora, entonces, la pregunta sería, si el Señor Jesús resucitó en el primer día, que es el domingo, en a horas tempranas del día, ¿sí? Entonces, ¿cuándo murió? Sí, debe cumplirse 3 noches y 3 días. ¿Sí? Entonces, para que miremos que la religión, esa secta grandota que está en el mundo, habla mentiras, muestra mentiras, ¿sí? Y estos días que estos días son santos, hermano. El Señor no habla de días santos. El Señor habla de las santas convocaciones, ¿sí? Pero no de días santos. Dice que el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Coloquémonos la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, ¿sí? Que habitan en las regiones celestes. Y habiendo acabado todo, ¿sí? El día malo, habiendo acabado todo, estemos firmes. Entonces, habla del día malo, ¿sí? El Señor habla más, es de un día malo que de días santos, hermano. El Señor habla de las santas convocaciones, ¿sí? De las festividades, que esas festividades, hermano, tenían que ver con todas estas fiestas que el Señor hace, y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros ya no debemos de estar en esas cosas, ¿sí? Que todo era una sombra y era una figura. Entonces nos está diciendo que todo esto era la figura, si Cristo es la figura de cada fiesta. Por ejemplo, en el Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y allí en la fiesta de las semanas es el derramamiento del Espíritu Santo. Y la Pascua es Cristo Jesús, que estamos mirando en este tiempo de Pascua, de
de este tiempo del jueves, ¿sí? Que hablan de Jueves Santo, pero realmente, hermanos, el Señor nos está mostrando es la fiesta judía de la Pascua, que es el cumplimiento del Cordero Pascual. Por ejemplo, hoy 1 de abril. Entonces es importante que nosotros podamos entender que estas cosas, hermano, sí es una fiesta judía, pero esta fiesta judía representaba, ¿sí?, la muerte del Señor Jesús, la liberación, ¿sí? Allá el Cordero Pascual en Egipto libertó al pueblo de Israel del yugo, ¿sí?, del faraón. Nosotros, la Pascua del Señor, ¿sí?, que ya fue sacrificada, es la liberación, ¿sí? Como nos dice ahí en Efesios, que estamos mirando en Efesios, en Colosenses capítulo 1, que nos dice, el cual nos ha liberado, ¿sí?, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hermano, esto es muy precioso, todo lo que el Señor nos enseña y nos habla, y que nosotros podamos tener en cuenta entonces la obra que el Señor hace. Y ahí en 1 de Pedro capítulo 13 entonces está hablando acerca de, en el versículo 18, 3:18 nos habla, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, Él fue vivificado en un cuerpo, ¿sí?, en un cuerpo totalmente espiritual, que ese también es la participación nuestra. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, creo yo que Noé estaba predicando, ¿sí? Ahora, el Señor nos habla en Romanos que la misma creación nos habla y nos enseña de un Dios que creó todas las cosas, ¿sí? Pero aquí nos está hablando es de Noé, que Noé estaba haciendo el arca. Y el hecho, hermanos, de que estuviese haciendo el arca, con su misma arca estaba predicando, con su misma arca estaba hablando, hermanos. Y entonces dice aquí que, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que Dios tenía esa paciencia para que se arrepintieran de esos caminos en que andaban, ¿sí? Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esto es muy tremendo, hermano, porque nadie procedió al arrepentimiento, ninguno, y esa era en la paciencia de Dios. Ahora, el Señor nos coloca a predicar en estos tiempos, hermano. Bendito el Señor, que el Santo Espíritu de Dios opera, Señor, en las personas, porque fue enviado el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre el mundo, y el Señor, el Espíritu Santo opera, ¿sí? Bendito el Señor en la predicación nuestra, en esa predicación, para que vengan y procedan al arrepentimiento. Pero allí se estaba predicando, se estaba hablando, aún en la misma arca, hacía, hermanos, de que mostrar, dice, viene un diluvio y van a morir todos, arrepiéntase, aquí está el arca, móntese en el arca, por decirlo así. Ahora el arca es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Viene ya el juicio final, viene la persecución, viene todo ello, viene la marca de la bestia, ¿sí? Y déjeme decirle que la marca de la bestia no es la vacuna, hermano. La marca de la bestia
empezando, hijo, nosotros tenemos dos enseñanzas acerca del 666, que es el comportamiento nuestro, ¿sí? Y que nuestro comportamiento carnal, como cristianos podemos tener la marca en nuestro comportamiento carnal. La gente ya está marcada, hermano, por ese comportamiento, como en los días de Noé. Y déjeme decirle, allí en los días de Noé dañaron la genética. En estos días también quieren dañar la genética, pero no quiere decir que esta vacuna sea, ¿sí?, el 666. No, el 666 es algo espiritual, es un sello espiritual, así como el sello que tenemos nosotros del Espíritu Santo es espiritual. Asimismo en nosotros, en nuestras vidas, que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios y que obra en nuestras vidas para bien, para caminar conforme a las cosas que el Señor nos ha hablado. Damos gracias al Señor por este tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, por esa obra que hiciste en la cruz, Señor, cuando descendiste, Señor, a las partes más bajas de la tierra, Señor. Y que fuiste, Señor, bendito Dios, Señor, a predicar a los espíritus encarcelados, Señor. Y esa predicación de esos espíritus encarcelados tenía que ver contra todos esos espíritus, Señor, bendito Rey, Señor, que hicieron lo malo, Padre. Y hacerles su juicio, así como hiciste el juicio contra Satanás, Padre, allí en la cruz, Rey Santo, Señor, ibas también a hacer esos juicios, Señor. Rey Santo, Señor, fuiste también a hacer juicios, Señor, en las partes más bajas de la tierra, Señor. Oh Rey Santo, Señor, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, porque aún tú dices, Señor, que la iglesia también juzgará, Señor, bendito Rey, Señor. La iglesia también juzgará, Señor. Y Rey Santo, Señor, aquí estamos, Rey Santo, Señor, caminando, Señor, en aquellas huellas, Señor, que nos dejaste, Señor, en aquellas pisadas, Señor, que están escritas, Señor, de cómo caminaste, Señor, aquí en la tierra, y del camino, Señor, que abriste, Señor. Que estos dos caminos, Señor, se unan, Señor, bendito Dios, Señor, y que no nos salgamos de ese camino, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por la victoria, Señor, que obtuviste en la cruz, Rey Santo, Señor, contra el maligno, Padre Santo, Señor. Y la obra que hiciste, Señor, cuando descendiste a las partes más bajas de la tierra, Señor. Te bendigo y te exalto, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús.